En Cerdeña, la prehistoria reciente se hace visible no solo a través de grandes monumentos, sino también a través de sus figuras. Algunas son grandes esculturas de piedra, como los gigantes de Monte Prama, que al parecer representan guerreros y destacan por su gran tamaño y por su presencia. Pero otras son pequeñas figuritas de bronce, mucho más detalladas y que en ocasiones parecen mostrar escenas de la vida cotidiana, símbolos de poder o cierto mundo simbólico relacionado con las creencias de estas comunidades. Para entender qué significan estas representaciones prehistóricas, tenemos que situarlas en su contexto: la cultura nurágica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a el canal de la Fundación Palarc, vuestro canal de paleontología humana y arqueología. Aquí Francesc Gascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza y también un gran amante de la prehistoria. Y es que a mí no solo me interesa la prehistoria más antigua y los fósiles, sino que todo el tiempo que llevo aprendiendo cosas sobre prehistoria reciente, sobre las primeras culturas humanas, me ha parecido verdaderamente fascinante. Y me he dado cuenta durante todo este tiempo que hay culturas prehistóricas y protohistóricas muy cerca de nosotros, y es que muy cerca de casa tenemos verdaderos enigmas prehistóricos. Sin ir más lejos, en nuestro mar Mediterráneo, que ha sido tan estudiado hasta la saciedad, siguen existiendo algunas culturas prehistóricas y protehistóricas que antes de la historia escrita prosperaron, florecieron, dejaron tras de sí obras monumentales y representaciones que hoy en día todavía son todo un desafío. Y Cerdeña, esta isla italiana en medio del Mediterráneo, es un ejemplo perfecto. Allí, como ya os hemos adelantado, aparecen estas grandes esculturas como los gigantes de Monte Prama, datadas de entre los siglos 9 y 8 antes de nuestra era, que representan figuras humanas, posiblemente arqueros, guerreros o luchadores, de más de 2 metros de altura, con rasgos muy esquematizados y unos característicos ojos circulares. Son a día de hoy algunas de las esculturas monumentales más antiguas del Mediterráneo occidental, y también de las más enigmáticas y de las que más despiertan la imaginación. Por otro lado, tenemos unas figurillas más pequeñas, los llamados bronzetti, pequeñas figurillas de bronce elaboradas entre finales de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, entre los siglos XIII y VIII antes de nuestra era. Estas figuritas muestran con gran detalle algunos personajes, también animales, escenas de combate o incluso embarcaciones. ¿Qué nos dicen estas imágenes sobre la sociedad que las creó? Pues muchas cosas, y para entenderlos tenemos que hablar de la cultura nurágica. La cultura nurágica se desarrolló en la isla de Cerdeña a lo largo de la Edad del Bronce, aproximadamente desde el segundo milenio antes de nuestra era, y perduró hasta la Edad del Hierro, llegando incluso a convivir con las primeras influencias fenicias y más tarde con la llegada de influencias romanas. Es por lo tanto una cultura muy larga en el tiempo, con una evolución compleja y que, por suerte, está bien representada en el registro arqueológico. A diferencia de otras culturas mediterráneas que por entonces ya estaban usando la escritura, la cultura nurágica no llegó a dejar textos escritos. Todo lo que sabemos de ella procede de la arqueología, de sus construcciones, sus objetos, de cómo estos se distribuyen en el territorio, pero por suerte, en este sentido, muy pocas culturas prehistóricas son tan visibles en el paisaje como esta. Y es que su rasgo más característico y que dan nombre a la cultura nurágica son estos nuragis o nuragas, grandes torres de piedra construidas con grandes bloques que se reparten por toda la isla. Se han documentado cerca de 7000 y que debían constituir el elemento central de sus asentamientos y poblaciones. Estos nuragas o nuragis estructuran el territorio, articulan los asentamientos y al parecer actúan como puntos centrales alrededor de los cuales se organizaba la vida de esta sociedad. Su función exacta todavía está siendo objeto de debate. Se han propuesto usos defensivos, de control del territorio o incluso simbólicos, pero básicamente hoy se entienden como estructuras multifuncionales ligadas a comunidades bien organizadas. En cualquier caso, su sola presencia nos habla de estas sociedades como que eran capaces de planificar y llevar a cabo semejantes obras monumentales. Serían por lo tanto capaces de gestionar recursos y de construir una identidad colectiva. Las llamadas estatuas gigantes de Monte Prama proceden del territorio de Cabras, en la península de Sinis, en el centro oeste de la isla de Cerdeña. El yacimiento salió a la luz en 1974, cuando el arado de unos agricultores hizo aflorar los primeros fragmentos de estas esculturas. Las excavaciones de los años 70 recuperaron más de 5000 objetos, principalmente fragmentos de grandes estatuas, y los esfuerzos de restauración posteriores permitieron reconstruir estas grandes esculturas. Hoy se consideran los únicos ejemplos en piedra del periodo nurágico hallados en Cerdeña, y además uno de los conjuntos escultóricos más antiguos de todo el Mediterráneo occidental.
occidental. La cronología exacta sigue siendo objeto de debate, pero las fechas que se manejan hoy en día sitúan estas esculturas entre los años 900 o 700 antes de nuestra era, de manera que nos moveríamos a final de la Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro. Estas esculturas están talladas en piedra caliza y parecen representar siempre figuras masculinas. Muchas rondan o superan los 2 metros de altura. De ahí el uso popular del término gigante para referirse a ellas. Aunque este nombre es moderno, es simplemente descriptivo y en ningún momento hace referencia a que representen a gigantes míticos. En cuanto a sus formas, son figuras muy esquematizadas, con un lenguaje geométrico muy marcado, trazos muy simples, rostros planos, nariz en relieve y ojos muy redondos. Y desde un punto de vista iconográfico, estas esculturas se pueden clasificar en 3 grandes grupos: los pugilistas o luchadores o boxeadores, los arqueros y los guerreros. Estos luchadores o boxeadores son el grupo mejor representado. Suelen aparecer con el torso desnudo, un pequeño faldellín y una especie de guante o protección armada en el brazo. Los arqueros, como os podéis imaginar, muestran un carcaj, un arco y algunos elementos de protección en los antebrazos. Y los guerreros, en cambio, aparecen armados con espadas y con un gran escudo redondo. Se trata, por lo tanto, de figuras definidas por su armamento, su vestimenta y posiblemente por su función o rango. Junto a estas esculturas aparecieron también algunos modelos de nuragas, de manera que no se trata de piezas aisladas, sino que habrían formado parte de una representación mucho más amplia. Esta representación parece que estaba ligada a una necrópolis, con tumbas individuales cubiertas por losas, lo cual es especialmente relevante porque en el mundo norágico eran más habituales los enterramientos colectivos en lo que han sido llamado popularmente las tumbas de gigantes, pero que en realidad servían de descanso final a muchas personas. En cuanto a su interpretación, la de las esculturas, bueno, no está muy claro. La hipótesis más aceptada hoy en día es que representarían a personajes de un pasado histórico. Probablemente eran figuras vinculadas a la memoria, al prestigio o a la identidad de diferentes personajes o diferentes élites. Pero el debate, como os podéis imaginar, sigue abierto. No está muy claro si estamos ante héroes, ante antepasados prestigiosos, ante guardianes funerarios o ante representaciones de gremios. Lo que está claro es que formaban parte de una puesta en escena monumental que muestra el poder y la identidad de esta cultura nurágica junto al resto de sus grandes construcciones, vaya. Y de representaciones monumentales pasaríamos a las más pequeñas. Y es que, como hemos dicho, uno de los artefactos más conocidos en esta cultura nurágica y más característicos son estos bronzetti. Estas pequeñas figuras suelen medir alrededor de entre 20 y 30 centímetros, las más grandes. Eran realizadas en bronce mediante la técnica de fundición a cera perdida y representan principalmente personajes humanos, guerreros, jefes, sacerdotes, figuras posiblemente de estatus elevado, pero también algunos bronzetti representan animales, escenas cotidianas e incluso embarcaciones. A diferencia de las esculturas de Monte Prama, que son mucho más esquemáticas y geométricas, aquí aparece un mayor nivel de detalle. Se representan mucho mejor armas, vestimentas, adornos o elementos simbólicos con bastante más precisión. Cronológicamente se sitúan desde final de la Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro, apareciendo en un mayor rango que las grandes figuras de Monte Prama, entre los siglos XIII y VIII antes de nuestra era. Y esto también es posible porque aparecen en contextos mucho más diversos, aunque son especialmente frecuentes en espacios de carácter funerario, ritual o votivo. Echando un vistazo a las grandes esculturas de Monte Prama o a estos bronzetti, es perfectamente comprensible cómo incluso culturas tan cercanas como estas culturas del Mediterráneo siguen despertando nuestra imaginación y siguen guardando tantos enigmas. Tras décadas estudiando la antigüedad del Mediterráneo, la comunidad arqueológica sigue teniendo muchas preguntas que responder, y cada vez que responden unas, surgen unas nuevas. No sé vosotros, pero para mí esta prehistoria reciente, este periodo protohistórico incluso, en el que están conviviendo algunas sociedades que no muestran textos escritos y que no registran su historia, a la vez que grandes civilizaciones del pasado ya estaban naciendo, y cómo se relacionaban entre sí estas diferentes sociedades del Mediterráneo, a mí este periodo me parece verdaderamente fascinante, por mucho que no sea tan lejano como el pasado al que yo estoy acostumbrado. ¿Y a vosotros qué? ¿Os interesa este periodo de la prehistoria reciente, la edad de los metales? Contádnoslo en los comentarios. Y si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos nuevos, pero muchos. Así que para no perderos ningún detalle, si queréis seguir excavando en el pasado con nosotros, recordad, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais a día de hoy. En segundo lugar, darle al botón de la campanita, si todavía no lo habíais dado, para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.